Buenas tardes, queridos hermanos, y como siempre, estamos por la gracia y espíritu del Señor compartiendo su palabra. Y eso es la Sagrada Biblia del año 1602, versión Cipriano de Valera. Contiene todos los libros del Señor y también es traducida de las lenguas originales de hebrea y griega a español. Entonces, un tema muy importante es porque muchos a veces, no solamente los testigos de Jehová, pero muchos tratan de afirmar o decir que por ellos utilizando la palabra que ellos dicen en sus sectos y religiones que es de Dios, niegan lo que la Biblia dice como Señor, Dios, em, altísimo, em, eh, anciano de grande edad. Dios tiene muchos títulos rectos y verdaderos en la Biblia. Jesucristo también. En príncipe de paz, hijo de Dios, hijo unigénito de Dios, Señor, también definido como Dios, cuando Génesis 1:26 refiere a Dios como plural, mostrándonos que eso era además del Padre Celestial Dios. También el único, además del Padre Celestial que tiene el título de Dios, es su palabra, el verdadero Jesucristo. Entonces, los hechos de la Biblia son cosas a través de escrituras que tenemos que alcanzar, tenemos que aprender y fortalecer nuestra mente porque hay tantas mentiras, gente faltando entendimiento, falso profeta, gente aceptado por muchos, hablan lo que sienten en vez de solamente la palabra de Dios. Vamos con la palabra de Dios, enseñar brevemente uno de los 10 mandamientos que muchos se confunden o aún citan porción de la escritura o tienen en su mente doctrinas falsas que están utilizando como entendimiento o como si fuera sabiduría. Vamos a Éxodo, capítulo 20 y versículo, vamos directamente al punto. Y eso es Éxodo capítulo 20, versículo 7, porque acordaba que mi abuela siempre estaba corrigiendo, mi mamá, mis tías, mis tíos, gente, porque ella era testigo de Jehová y antes era católica. Entonces ella, por su influencia en la familia, aunque muchos se ofendieron de ella, no porque ella era recta, pero porque ella era como fanática en el sentido que cualquier cosa, ella siempre dijo la misma cosa. Bueno, que me alegra, pero no vas a alegrarse cuando el día de juicio. O siempre tenía unos dichos constantes, quizás 20 veces en un día. Y ella no entendió de cómo mostrar amor y cariño. Eso era su forma de amar y cariño porque no tenía entendimiento y apoyó en su propio entendimiento en vez de los mandamientos. Y el entendimiento que conseguimos de guardar los mandamientos. Éxodo 20, versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Eso significa que ese mandamiento quiere decir que no podemos tomar la adoración de Dios como algo que no es importante, como tomándolo como algo que no tiene valor. Muchos incorrectamente interpretan o definen esa escritura o porciones que han oído ser citado, que si no dices conforme a su dialecto de hebreo, porque nadie tiene el hebreo verdadero o la lengua pura que Dios habla en los cielos, que es hebreo.
No tenemos ese hebreo ya. Ni nosotros los verdaderos israelitas, los llamados negros y los llamados indígenas, aún los que estamos aprendiendo de que somos israelitas o otros hechos bíblicos. Entonces, pero el problema es con tener muchas doctrinas mezcladas, cristianidad, aunque estamos aprendiendo que de ser israelita, teniendo Dios como en una forma de religión o tradición de hombre, en vez de solamente conforme a su palabra. Entonces, muchos, aunque citan escrituras, todavía faltan entendimiento. Vamos con las escrituras a comprobar el significado de este mandamiento, que es uno de los 10 mandamientos. Vamos a repetirlo. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Vamos a Proverbios capítulo 30 y versículo 9. Porque muchos ponen su entendimiento o piensan que Dios está refiriendo a un nombre literal y no es el significado que Dios por su palabra está comunicando y mandando. Vamos a comprobar lo que Dios está diciendo. Proverbio capítulo 30 y versículo 9. ¿Por qué no me arte y te niegue? Entonces, eso es un siervo verdadero que está diciendo al Padre Celestial, no me des demasiado, no quiero riquezas abundantes para que eso me hará olvidar de ti. Y diga quién es Jehová. Entonces, cuando uno tiene demasiado, porque tiene tanto poder en un mundo impío y un mundo carnal que adora plata y dinero y riqueza más que Dios, obvio, uno, si tiene mucho, va a cuestionar quién es Dios. Ellos van a pensar que ellos son Dios porque tienen tanto poder y están ensalzados por hombres y levantados. Preste atención. ¿Y por qué siendo pobre hurte? El otro extremo, uno es rico, olvida a Dios o se cree. Otro, siendo al contrario tan pobre, va hurtando y robando. Y blasfeme el nombre de mi Dios. Entonces, cuando quebramos los mandamientos en pensamientos o en obras pecaminosos, eso es como tomamos el nombre de Dios en vano o blasfemamos, pecando con la boca, mente y además en acciones como robando o hurtando, que es quebrando los mandamientos. Entonces, cuando Dios dice que no tomemos su nombre en vano, no está diciendo que uno no dice Jehová, o no dice Señor, o no dice Ahaya, Yahuwah, Yahoa, Yahweh, Yahvé, Yahweh, o cualquier dialecto hebreo. Eso no es, aunque muchos dicen, conforme a la Biblia, conforme a nuestro Padre Celestial. Eso no es como tomamos su nombre en vano o blasfemamos. Hacemos ambos si tomamos su nombre o decimos que hay un Dios o creemos en el Señor y estamos quebrando sus mandamientos. Porque muchos dicen, por ejemplo, si uno dice algo que es faltando respeto del Señor y una forma de blasfemia, diciendo, ay de, o en inglés, oh my hey, o diciendo en cualquier lenguaje, faltando respeto al Señor, diciendo su nombre como un dicho, como es muy común hoy en día. Eso es quebrando un mandamiento, no porque ellos dicen God. Oh,
blasfemando, tomando su nombre en vano. Tampoco. Es el pecado a veces que están haciendo, si dicen un nombre o no. Eso es lo que es blasfemar o tomando el nombre en vano. Pero faltando respeto automáticamente es blasfemando, como leemos en Deuteronomio. Vamos a conseguirlo. Deuteronomio, capítulo seguimos. Perdón, estoy diciendo Levítico, pero saliendo de mi boca es Deuteronomio. Levítico, capítulo 24. Vamos directamente al punto. Puedes leer desde como versículo 10 o 9, 10, algo así, pero vamos directamente al punto. Dice, y el que pronunciare el nombre de Jehová morirá de muerte. Em, Vamos con 15. Dice, y a los hijos de Israel hablarás, diciendo, cualquier varón que dijere mal a su Dios, llevará su iniquidad, y el que pronunciare el nombre de Jehová morirá de muerte. Como unos diciendo maldito y nombrando un título de Dios o Jehová o Dios o cualquier otro título de Dios, entonces el nombre de Dios no tiene que ver con el nombre, porque muchos se enfoque o se enfoca en un nombre literal. Puedes blasfemar contra Dios diciendo que no hay un Dios, que es algo muy popular en gente agnóstica, gente ateo o creencias ateas y cosas así. Especialmente mucha gente educada cae en eso, como negando Dios, que es parte de su educación o de ser sabios en ese mundo antiguo, el mundo de ceguedad contra Dios. Entonces, eso es la razón que tenemos que cuidar lo que repetimos y lo que decimos, porque Satanás obra en eso. Leemos en Daniel capítulo 7, versículo 25, que él hablará y o abre su boca en contra de Dios, blasfemando con muchas blasfemias y cambiará tiempos y leyes de Dios. Eso quiere decir la gente llamada blanca y los en poder, especialmente ellos de los Estados Unidos, la grande Babilonia, son los que están cumpliendo la palabra, porque cuando vemos los cambios que Dios refiere en la Biblia, específicamente como en Daniel 7:25, diciendo que no hay un Dios, pero si hay Dios, ese Dios o ese Jesucristo es yo. En la iglesia como Sistina en Roma, con un dedo de que debe que ser Dios tocando el dedo de Adán, cosas así, blasfemando y sin ropa Adán, como toda esa cosa y folclore y fábulas y blasfemias y eso. Entonces muchos, como normal, utilizan eso, tiene dibujo, tiene arte, tiene pensamiento, y la iglesia contribuye a eso con sus mentiras y blasfemias y falsos profetas. Entonces, eso es la razón que tenemos que alejar de religión o gente que hablan de Dios e ir directamente a nuestro Señor, la palabra de Dios hecha carne, la Biblia, y aprender lo que dice nuestro Creador a través de su palabra, el verdadero Jesucristo. Y así vemos que la blasfemia es faltando respeto al Señor, maldiciendo al Señor, eh, diciendo cosas que falta respeto al Señor. Y vemos con otro precepto que también lo haremos, aun si uno jamás voy a hablar en contra de Dios, yo creo en un Dios, yo no voy a blasfemar, yo no voy a hablar de Dios. Ok, bueno, pero si estás pecando, no guardando el sábado que es ahora mismo, sábado, día lo que en cuál día es. Y mucha de nuestra gente siguiendo el mundo, siguiendo lo que dice iglesias, que son mentiras contra Dios. De esa razón que el Señor dijo, yo no habito en templos hechos de manos, que obvio
iglesia física es un ejemplo de un templo a donde Dios no habita. Eso es a los Hechos, capítulo 17, versículo 24, hasta como versículo 29, hasta versículo como 31. Además, Hechos 7, 48, Isaías capítulo 66, versículo 1 y 2. Dios habita con sus siervos, que no son muchos. Una de una ciudad, dos de una familia. Entonces, Dios habita con sus pocos siervos en el pasado y también hoy en día. Esa es la razón que tenemos que obrar nuestra salvación con temor y temblando, como sinceramente y con temiendo y respetando a nuestro Creador, sabiendo que el que hace huracanes, terremotos, el que trae su juicio en varias formas, además que estos, tenemos que respetar su poder. Porque muchos dicen amar al Señor, ni respetan al Señor. Como un dicho, ay de, por de, ¿qué hiciste? Y tiene Dios y nuestro Creador como un dicho. Porque Satanás y sus hijos empujen eso al mundo, además de teoría de evolución y otras cosas negando un Dios, también está apacentando la gente con tantas blasfemias como Dios profetiza que es en Daniel 7:25, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 3 hasta versículo 7, porque tienen mucha característica. Llenan el mundo con ciudades. La gente no pueden, las otras naciones, sus enemigos, no pueden guerrear contra ellos. No es un hombre, un anticristo, es una nación de anticristo. Y tiene muchos que están juntando con ellos, siendo anti Jesucristo, anti la verdad, anti la palabra de Dios. Y siguiendo religiones a donde enseñan y muestran mentiras e ídolos, idolatrías, mentiras contra la palabra. Esa es la razón que tenemos que aprender como niños, siendo enseñable por la palabra, porque ninguna de las cosas que muchos hemos seguido y que están siguiendo es en contra de la Biblia. Es la razón que la gente y Satanás empuje a la gente fuera de la Biblia. Prefieren gente, la Biblia me confunde, entonces, libro, ¿cómo adora una mujer santa a Dios? Entonces lean eso como si fuera la Biblia. O libros de gente filosofando de Dios, leen eso y es su forma de adorar al Señor, o es como yo sentía más cerca de Dios. Esas tonterías, tenemos que dejar esa forma de pensar aún, y admitir que era tontería conforme a Dios o era en contra de Dios, aun si no era nuestro propósito o lo que sabíamos que estamos haciendo. Entonces, desde aquí vamos a seguir. Entonces dice, y el que pronunciare el nombre de Jehová morirá de muerte. Toda la compañía lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si no pronunciare el nombre, que muera. Pronunciar el nombre de Dios faltándole respeto, blasfemando. Y vemos que no es limitado a faltando respeto y blasfemia literal. También podemos blasfemar o tomar el nombre del Señor en vano cuando quebramos sus mandamientos. Es el punto de lo que estamos como aprendiendo o las escrituras de hoy. Además de eso, vamos a el libro de en Segundo Timoteo, porque lo dice lo mismo en el Nuevo Testamento, porque muchos, por falta de entendimiento, malinterpretan lo que significa Dios por su palabra, la Biblia, y dicen lo que interpretan una escritura y cierran la Biblia en vez de buscar los otros preceptos y escrituras que confirma o nos muestra y enseña el significado de una escritura o nos da más entendimiento de lo que una escritura dice. Esa es la razón que la Biblia dice mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá. Es mandamiento, eso es como vamos consiguiendo y agarrando entendimiento. Aquí ahora vamos a otro precepto del tema
del nombre de Dios o ahora el nombre del Señor Jesucristo. Porque muchos hay que invoca el nombre de Jesucristo. Ay, Jesús es mi copiloto, Jesús es mi Señor, Jesús, Jesús, Jesús. Eso, en vez de entender lo que sabiamente y sinceramente, verdaderamente dice la palabra. Y es así. Y tenemos que, como niños, porque la palabra de Dios no vamos a entenderlo sin Él. Igual que Él controla nuestra mente en cualquier sentido. Si uno tiene buena memoria, otros no, cualquier cosa, tenemos que buscar al Señor en todo, en obras. Sí, tenemos que trabajar, tenemos que hacer cosas. No podemos decir, ay, Dios me hizo así, tampoco. Si uno elige pecado, no es Dios haciéndote así, es nosotros apartando de lo que es correcto. En segundo libro de Timoteo, capítulo 2 y versículo 29. Todo el capítulo es necesario y el libro es necesario de leer y aprender. Y hoy ya lo leí, tampoco. Lo más vamos entendiendo cuando hacemos los mandamientos y muchos por falta de entendimiento y además oyendo solamente mentiras y asistiendo a iglesia donde mentira, a donde Dios no habita y no estudiando ni haciendo los mandamientos, no van a entender aún las escrituras que citan. Entendimiento viene de el hacer de los mandamientos. Y también diligentemente estudiando, poniendo la palabra por práctica, no hablando, no citando hombres como loros. Segundo Timoteo, capítulo 2 y versículo 19. Mas el fundamento de Dios está firme, el cual tiene este sello. Conoce el Señor los que son suyos. Apártele de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, otra vez, no es solamente diciendo la palabra Cristo o diciendo Jesucristo o entendiendo que Jesucristo es nuestro Señor, el Hijo unigénito de Dios. Tampoco. Es más. Para correctamente invocar el nombre, para agradar al Padre, nuestro Creador, invocando el nombre o creyendo en un Salvador Jesucristo, tenemos a la vez también de apartar de iniquidad. Apartar de iniquidad quiere decir de dejar nuestros pecados, porque muchos no entienden aún la definición conforme a Dios del pecado o de iniquidad, que es maldad o pecado, es que es igual. Primer Juan, capítulo 3 y versículo 4, dice, cualquiera que hace pecado, traspasa también la ley. Y el pecado es transgresión de la ley. Iniquidad y pecado es igual y son definidos por nuestro Creador, el Padre Celestial, en su palabra, y el pecado es transgresión de la ley. No hay pecado sin la ley. Muchos dicen, ay, a través de Jesucristo ya no hay ley, la ley está muerta. Por faltando entendimiento. La ley está muerto porque ya no nos va a dominar a través de Jesucristo, que es la ley del Señor que nos muestra cómo guardar los mandamientos y leyes en la Biblia, a través de toda la Biblia. No solamente el Antiguo Testamento, no solamente el Nuevo Testamento, la Biblia entera. Entonces, sí, entendemos que porque Jesucristo es nuestro Cordero y el Cordero de Dios, más que nada, entonces entendemos que a través de Jesucristo ya no sacrificamos animales. Él era el último sacrificio perpetuo. Entonces, a través de Jesucristo no estamos ya haciendo holocaustos y sacrificios de animales. Entendemos eso. Conforme a Salmos 34, versículo 20. Isaías, capítulo 16, versículo 1 hasta versículo 5. Que el Cordero de Dios
también es el rey. Está la rama recta. Entonces entendemos cuando comenzamos de aplicar las escrituras, orar por entendimiento, ser diligente en nuestro estudio bíblico, no libros con la Biblia, no otros libros de la Biblia. Entonces aprendemos de la palabra que Jesucristo es el Cordero de Dios eternamente, para que no tenemos que sacrificar animales ya, o sacrificar animales con ofrendas de carne o de bebidas, que es vino, de carne. Cada sacrificio o holocausto tenía que tener, eh, ¿cómo se dice? Harina y aceite. Y aparte, también tenía que tener vino para beber cuando estaba comiendo del sacrificio, después que era como preparado y bien cocido. Entonces, si uno tiene entendimiento, no va ya a tropezar sobre, ¿cómo se dice? En Colosenses capítulo 2, de que ninguno te juzgue relacionado a carne em, y bebida y nueva luna y sábados y fiestas. Eso era solamente relacionado a sacrificio de animales y los otros mandamientos relacionados a esos sacrificios. No quiere decir que ya no tenemos que observar sábados, días santos en fiestas bíblicas, y tampoco que podemos torcer y decir, oh, carne, eso, puede comer cualquier carne inmunda ya no sirve. Y si creo en Dios, pero por tropezar sobre la palabra de Dios a través de Pablo y los otros siervos de Dios bíblicos, entonces muchos siguen religiones engañados, tratando de hacer su alabanza o su forma de adorar en vez que la Biblia. Sus tradiciones ahora es lo que siguen en vez de los mandamientos del Señor. Y eso fue dicho de Jesucristo. Vamos a leer eso bien rapidito. Entonces, eso es la razón que tenemos que quedar en la Biblia hasta el punto de que si la Biblia no lo dice, no podemos hacerlo. Cuaresma, la Biblia no manda eso. Son tradiciones y palabras de hombres. Entonces ya no podemos seguir eso. Eso es como dejamos de adorar al Señor, no haciendo la palabra que contiene mandamientos. Y del sábado y otros mandamientos que Jesucristo mismo guardaba, todos sus discípulos guardaron, y él nos mostró cómo en un mundo impío con tantas mentiras podemos hacer la palabra del Señor. Y también qué significa la gracia. La gracia es de darnos tiempo de aprender y aprender de hacer los mandamientos, no de justificar en quebrar los mandamientos. Lee Romanos capítulo 6. Pecamos porque estamos bajo la gracia y no la ley. No. ¿Cómo si somos muertos a pecado podemos permanecer en sí? ¿Cómo podemos seguir en pecado si Jesucristo murió por nuestros pecados? Eso no hace sentido, pero es el concepto y mentira que gente se engañan de la iglesia, y todos vamos siendo engañados si no aprendemos la palabra para lavar nuestra mente, para limpiar nuestra conciencia de todas las mentiras que hemos aprendido desde nuestra juventud. En Marcos capítulo 7. Marcos 7, y vamos directamente al punto. Tiene que leer el capítulo entero y libro entero, pero Marcos 7, versículo 6. Y respondiendo él, díjoles: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos está de mí, y en vano me honran, enseñando doctrinas, mandamientos de hombres.
Entonces, en vez de enseñar lo que la palabra dice solamente, enseñan tradiciones, religiones, palabras de hombres, en vez de solamente la palabra de Dios. Decíales también, bien, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Entonces la gente guarda Navidad, siguen iniquidades, idolatrías, cosas mundanas. En día de San Valentín ya está acercando. Tú tienes mucha gente haciendo ese carnaval y eso, que es idolatrías, gente vistiéndose como diablo, gente fornicando, haciendo toda maldad, mientras diciendo que siguen al Señor. O eso es algo santo, que están quitando la maldad y cualquier tonterías. Y resisten por cerrar los ojos, tapar los ojos de la verdad, que condena tales tradiciones y iniquidades y pecados. Pero los que somos ovejas del Señor, oiramos, vamos oyendo y sometiendo a la palabra del Señor, no haciendo lo que nos dé la gana. Entonces, al fin, eso es la razón que tenemos que quedar en la palabra, que nos lava, que nos limpia, que nos endereza y nos guía nuestros caminos y pasos. Y vamos pausando acá, hermanos, pero más que nada es importante aprender. Vamos, una escritura más en Proverbio, porque hubo un poquito más en el mismo capítulo de Proverbio, capítulo 30. Proverbio 30 y versículo 4. Dice así, para que entiende que hasta los elegidos, Abraham, Isaac, Jacob, elegidos, nuestros antepasados, como llamados morenos y llamados indígenas, la razón que somos israelitas, porque somos descendientes directos de Abraham, Isaac y Jacob. Y eso es profetizado y comprobado por la Biblia, por lo que estamos sufriendo, la esclavitud que era nuestra historia por siglos, la opresión que sigamos bajo, la pobreza, los castigos rectos de Dios por nuestros pecados. Todos pecan. La gente llamada blanca, los hijos del diablo, todos pecan. Así. Eh, no solamente los que blasfeman contra Dios, todos pecan. La diferencia es que como los hijos de Dios, tenemos una gran responsabilidad de ser ejemplos y luces para las naciones del mundo, que no son israelitas, que no son la gente de Dios. Y por esa gran bendición y título, tenemos que ser dignos de hacer los mandamientos y por pecar, Dios nos va castigando enfrente de todo el mundo, mostrando que Él no respeta personas. Él no, ¿cómo se dice? Em, no cede o no para su juicio porque somos sus hijos. Nos castiga también como un buen padre. Como un padre castiga a su hijo que ama, así Dios nos castiga, como nuestro Padre Celestial. Y las naciones, haciendo lo mismo pecado que nosotros, no sufren ni son castigados de Dios como a nosotros. Amos capítulo 3, versículo 1 y 2. En la Biblia del año 1602, la palabra de Dios que contiene su palabra, todos sus libros, tenemos en el libro de Segundo Machabeos, o Machabeos, lo mismo, capítulo 6, versículo 12 hasta versículo 16, que Dios nos castiga y la gente ve, esa gente maldita, esa gente, son mal educados, son esos, son pobres, son feos, son esos, son otros, como nuestro color ahora es una forma de, como una etiqueta de decir, la gente morena son malos. Mientras africanos, que son gente de color también, tienen sus propios países, son la gente más educada, la gente de Nigeria son la gente más educada en los Estados Unidos, son gentiles como la gente llamada blanca. Son naciones. La gente llamada africana no son los llamados negros
de las Américas y los Estados Unidos. Somos gente diferente. Y aunque cada país tiene gente pobre, nosotros somos tan pobres que donde quiera que estemos, tenemos otras naciones gobernando a nosotros. Si es Jamaica, Haití, tiene todas las naciones del mundo gobernando a nosotros en nuestra tierra o donde quiera que estamos hoy en día. Y otras naciones tienen su gente y su pueblo gobernándoles, oprimiéndole cualquier cosa, pero es su propia gente. Y tiene su justicia en sus países. Salen voluntariamente buscando otro país. Nosotros salimos porque queremos dejar un infierno en ese país, como México, como Cuba, como eso, Haití, Jamaica, nuestra gente arriesgando sus vidas de llegar a donde la gente no nos queremos. Las naciones no queremos a nosotros ahí, además de ser criada para sus niños o limpiar letrines. Pero cuando comenzamos de aprender lo de Dios, eso define quiénes son los israelitas, los más pobres, los más afligidos, los que son veteranos de esclavitud y opresión. Entonces, vamos a pausar después de esa escritura. Eso es Proverbio capítulo 30, versículo 4. Y nosotros buscando un Dios, buscando una manera mejor o otra manera de vivir, tenemos que aprender qué significa Dios por su palabra. No, ok, si yo llamo a Dios Alá o yo llamo a Dios Yahweh o algo así, y si sigo religión sería mejor. No, solamente es otra idolatría que tenemos que alejar y arrepentir de había estado adentro, o teniendo esa en nuestra conciencia. Entonces, Proverbio 30, versículo 4. ¿Quién subió al cielo y descendió? Eso obvio era Jesucristo. Daniel 7, 13, 14, los Hechos 1, 9 hasta 11. Vamos a seguir. Dice, ¿quién encerró los vientos en sus puños? Jesucristo controlaba el viento, que también obvio Dios lo hace. Isaías 29, versículo 6. ¿Quién ató las aguas en su paño? Entonces, Dios y Jesucristo tienen ese poder. ¿Quién afirmó todos los límites de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Porque tiene diferentes nombres, diferentes religiones con sus propios nombres, pero Dios diciéndolo claramente, nadie conoce mi nombre. Y anteriormente pasó así, un rato cuando estábamos en Israel, nosotros y el mundo tenía acceso al nombre de Dios, ahora no. Durante el tiempo de Abraham, Isaac y Jacob, ellos no. En Éxodo capítulo 6, versículo 3. Entonces tenemos que quitarnos de un nombre literal y andar en los títulos y cómo refiere la Biblia al Padre Celestial y a Jesucristo. Vamos a terminar. Y dice, ¿y cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si sabes. Entonces, antes que era revelada el nombre de Jesucristo o el nombre que él dijo, que el ángel dijo de Dios a, a María y a José, María en Lucas 3, José en Mateo capítulo 1, el nombre no era revelado en hebreo. Esa es la razón que es muy importante de quedar en la Biblia para que no seas engañado. Gente buscando usar nombres hebraicos o no hebraicos, pero en sus dialectos o de judaísmo o cualquier nombre. Tenemos que quedar en la Biblia porque Dios tradujo su palabra también. Isaías capítulo 28 y versículo 11. Toda gloria, honor a nuestro Padre Celestial a través de su palabra, nuestro Señor, el Jesucristo bíblico. Cuídense, hermanos.